Nos vamos a ubicarnos ahí en nuestro pasaje en el Salmo 119. Vamos a hacer una oración para pedir a Dios su ayuda. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente en esta mañana, Señor, por la bendición de poder adorarte, por el privilegio de estar en esta reunión, exaltando tu nombre, tu persona, y suplicándote ahora, Padre, que tu Espíritu Santo nos siga redarguyendo, que tu Espíritu Santo siga guiándonos a la verdad de tus mandamientos, y que, como has prometido, Señor, tú grabes tu palabra en nuestras mentes y corazones, para que seamos capaces de vivir en este mundo vidas que te honren, que te glorifiquen, y con la ayuda de tu poder y de tu gracia poder salir de este mundo hacia nuestra vida celestial, habiendo cumplido, Señor, y habiendo hecho, aunque siervos inútiles somos, Señor, habiendo hecho tu voluntad. Te rogamos pues tu dirección y tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos entonces en este pasaje ahora del versículo, en el párrafo del versículo 129 al versículo 136, en esta parte que se nos ha alargado un poquito en la serie de los Salmos. Y en esta sección, en este párrafo, en estos ocho líneas, ¿verdad? Ocho frases, en esta octava, el salmista ya nos ha hablado, como sabemos, de la grandeza de la creación. Desde el Salmo 19 nos había dicho, ¿no?, que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, la bóveda celeste, anuncia la obra de sus manos. Y un día otro día nos dan cátedra de la presencia de Dios, que no podemos negar, aunque algunos en una forma insensata se atreven a hacerlo. Y después de hablarnos de la creación física, ahora nos habla en esta sección, en esta octava, nos habla de las maravillas, nos habla del hecho portentoso. O sea, muchas personas se cuestionan y muchas personas preguntan, ¿no?, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no nos habla Dios? Dicen como si Dios estuviera mudo, como si Dios estuviera sordo. Pero algo maravilloso ha ocurrido en la historia de nuestro mundo, que el Dios que creó los cielos y la tierra se encarnó, tomó una naturaleza humana y vino para dar testimonio de la verdad, ¿no? Y habiendo primero, ¿no?, dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó el heredero de todas las cosas, por quien asimismo, dice, hizo el universo. Algo maravilloso, algo que no cabe en nuestras mentes, ¿no? El Dios vivo se hace presente en medio de la historia humana para decir, aquí estoy, esta es mi verdad, esta es mi palabra, cesen de hablar los insensatos, cesen de escarnecer los ateos. Dios ha hablado a través de su palabra, nos ha dejado su testimonio escrito. Nadie como Él. Cuando estamos examinando la palabra de Dios, dice en el versículo 96, Salmo 119, 96, a toda perfección he visto fin, pero la palabra de Dios tiene una sabiduría infinita. Cuando nosotros contemplamos la creación, nos quedamos extasiados con la perfección y la maravilla de esta creación, pero mucho más extremo
En extremo excelente es la palabra de Dios, como si Dios mismo nos estuviera hablando, porque esto es la palabra, ¿no? Es la palabra de Dios. El testimonio escrito de la verdad, hablándonos, diciéndonos, dándonos cátedra. Ustedes piensen en el argumento. El apóstol Pablo decía que el firmamento, que toda la creación, dice que podemos entender la divinidad y la eternidad de Dios, la sabiduría de Dios por medio de las cosas hechas en la creación. Algo portentoso. Pero entonces, ¿qué piensa usted al leer las Escrituras? Al leer las Escrituras nos damos cuenta de que Dios es un ser grande, infinitamente grande, eterno, personal, sabio, que se comunica con sus criaturas, que no ha dejado lugar para ninguna excusa, que su palabra es perfecta. Y que si los hombres no alcanzan a distinguir estas cosas es por la dureza de sus corazones, porque no quieren humillarse, porque no quieren arrepentirse de sus pecados. Algo maravilloso ha hecho Dios. ¿Qué ha hecho? Siempre decimos, ¿no? Muchas Biblias, especialmente la versión popular, dice, Dios habla hoy. Dios está hablando a través de la palabra. Dios no ha dejado de dar su testimonio en medio de cada generación, en la mente de cada persona, en la mente de cada ser humano. Algo maravilloso ha hecho con su palabra. Y en esta sección, el salmista expresa de una manera excelente la perfección y la maravilla de la palabra. Había dicho en el versículo 128 que acerca de todas las cosas que esta palabra se pronuncia, todo lo que Dios dice es perfecto. La opinión de Dios dada en esta palabra sobre cualquier asunto es perfecto, es sabio, es infinitamente sabio. Y cualquiera que sigue el consejo igualmente admirará y exaltará al Dios que nos habla a través de esta palabra. Así en el versículo 129, el salmista comienza haciendo un reconocimiento de la grandeza de la palabra de Dios. Un reconocimiento usando la misma palabra, esta palabra que aparece aquí, maravillosos. Usted recordará en el libro de Isaías, ¿no? En el capítulo 9, en el versículo 6, donde dice que Dios es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. La palabra que aparece aquí como maravillosos es la palabra admirable. El salmista dice, Dios es admirable, es maravilloso. No encontró otra palabra más exacta para hablar de la propia palabra de Dios que la que describe a Dios mismo, porque Dios está inmerso y comprometido con esta verdad y con esta palabra. Entonces nos dice, es maravillosa, es admirable esta palabra, su mandamiento es perfecto. En cuán grande estima tiene el salmista, ¿no? Y en cuán grande estima cada creyente debemos de tener la palabra de Dios. ¿Sí? Es una brújula, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Hemos estado repasando, ¿no? En cuán grande estima tiene el salmista esta palabra. Significaba para él todo, significaba la vida. Dios hablándonos y aconsejándonos. Y el salmista usa la palabra, dice, maravillosos son tus testimonios. No dice específicamente mandamientos, intercambia frecuentemente estas palabras. Como sabemos, tienen 8 o 10 sinónimos usados aquí en todo el Salmo 119. Y aquí usa la palabra testimonios. ¿Por qué usa esta palabra? La palabra testimonios se refiere a lo que Dios ha hecho en medio de este mundo. ¿Sí? No fue una revelación que alguien dijera, no, yo estaba aquí y soñé estas cosas. Dios se presentó en una forma irrefutable, rescatando al pueblo de Israel, habiéndose manifestado primeramente a los patriarcas,
después que ellos cayeron en cautiverio, ¿no? Como sabemos, por sus pecados, y Dios les rescató con mano poderosa. Los israelitas tenían un testimonio en su mente y en su corazón. ¿Sí? Cuando vieron los milagros, cuando sacó agua de la roca, cuando los llevó a la tierra prometida. Fue algo maravilloso para ellos. Todos ellos se sentían orgullosos de ser hijos de Dios, orgullosos de ser israelitas. Tenían el testimonio, nadie les podía decir, no, no es cierto. Los filisteos temían, todos sus enemigos temblaban cuando peleaban contra el pueblo de Israel. Decían, Dios está con ellos, nos van a destruir. No era algo sacado de su propia mente. Dios había estado delante de ellos con prodigios y milagros portentosos, ¿no? Entonces, dice el salmista, ¿no? Son maravillosos tus testimonios. No estamos solos en medio de este inmenso mundo, ¿no? Dios está con nosotros. El Dios de Abraham se apareció a nosotros. Se le apareció a Moisés. Nos rescató con mano poderosa. Así que Dios se reveló a ellos, no solo en la creación, pero dándoles un testimonio personal e irrefutable de su existencia y de su poder, lo cual quedó registrado primeramente como una tradición oral de generación a generación y después quedó establecida como una tradición escrita, ¿no? En una forma escrita quedó registrado todo lo que Dios hizo en medio de ellos. El propio David decía, ¿no? A pesar, sí, en versículo 141, a pesar de que yo soy pequeño, un miserable, ¿no? Y un desechado, a pesar de eso, dice, no me he olvidado de tus mandamientos. El Señor le dio esta palabra al rey David. Así que, habiendo experimentado personalmente la dirección de Dios, que lo sacó de detrás de las ovejas y lo puso como el rey de Israel, siendo yo una persona pequeña, un pastor de ovejas, y tú me llevaste a ser rey, has hecho todas estas cosas, tenemos el testimonio de tu palabra, de lo que tú hiciste con tu pueblo, rescatándolo de Egipto. En realidad su corazón rebosa al decir, maravillosos son tus testimonios, admirables son tus testimonios, no me canso de contemplarlos, de meditar en ellos, todo el día es ella mi meditación, dice la palabra. Cuando nosotros consideramos lo que contiene la palabra, nos maravillamos, ¿no? En ella Dios se revela, ¿no? Dios habla hoy, Dios se revela a través de su palabra. No es que Dios hubiera dejado un mensaje, hubiera mandado un mensaje encriptado y Dios se revela por su palabra a los más sencillos, a los más simples, en una forma irrefutable. Nos habla de cómo Él hizo la creación. Los científicos se vuelven locos, ¿no? Tratando de imaginar en sus mentes millones y millones de años para que estas cosas surgieran, ¿no? Cuando Dios ha dado testimonio, ¿no? Que en una semana, en 6 días hizo Él los cielos y la tierra y adornó el cielo y la tierra. Un Dios infinito y todopoderoso es el que hizo nuestro mundo. Nos ha dado su palabra. ¿Qué contiene su palabra? Nos la ha dado en forma escrita, en una forma segura, ¿no? Y al ver los efectos, al ver el poder de esta palabra que humilla a los hombres, que les atemoriza, que regenera, que convierte, que santifica, que salva. Eso es lo que contiene la Escritura. Una palabra viva, más cortante que toda espada de 2 filos, con una gran pureza, perfección, infinita, profundidad, solemnidad. Los estilos que comprende esta palabra son todos los estilos con los cuales el hombre escribe: historia, profecía, poesía, alegoría, metáforas, acrósticos, mandamientos, preceptos, proverbios, epístolas, oraciones, sermones, ejemplos, advertencias, amenazas, promesas. Todo ello escrito a lo largo de 1500 años y en una armonía y en una unidad perfectas.
Esto es la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice ahí en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 19. El apóstol Pablo, que había lo que muchas personas buscan hoy, ¿no? En esos grupos, emocionales, que andan buscando experiencias, y el apóstol había tenido una experiencia maravillosa. Dice, nosotros estuvimos en el Monte Santo, estuvimos ahí y oímos la voz audible, escuchamos la voz de Dios. Cuando el Señor le dijo a Cristo, no se transfiguró delante de ellos y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero dice, eso no nos interesa, eso no nos interesa. Las emociones, todas estas cosas las ponemos de lado. Dice en el versículo 19, tenemos la palabra profética más permanente, más segura, a la cual hacemos bien en oír, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que ilumina, que marca el camino hasta que Cristo venga y el lucero de la mañana, dice, aparezca. Entonces, cuando nosotros escuchamos, hay que subrayar esta parte, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos. Esta es nuestra guía. Muchas personas dicen, yo quisiera que Dios me hablara, vete por ahí, da la vuelta a la derecha. ¿Sí? Como si fuera el GPS, ¿no? Alguna cosa así se imaginan que sería mejor. Hermanos, Dios nos ha dado el principio y la verdad aquí en una forma certera, segura, entendible. El apóstol lo considera tan grandioso, ¿no? La misma opinión del apóstol Pablo, que dice, ustedes me obligaron a platicarles estas cosas cuando fui transportado al cielo. Yo no quería decirles estas cosas, pero ustedes son tan emocionales y andan presumiendo de sus experiencias, que yo les voy a decir, yo fui al cielo también, y ya cállense, no estén hablando tonterías, ¿verdad? Dice, pero tenemos la palabra profética más segura. El evangelio, dijo Pablo, ¿no? El cual, si se apareciere un ángel y pretendiere darles una nueva revelación, o apareciere uno de esos profetas locos, ¿no? Como los profetas modernos que andan diciendo que Dios les habla. Por ahí andan algún profeta, algún profeta extranjero que creo que tiene el nombre así de como Ben Hinn, parece como si las frases que usamos nosotros aquí para bromear, pero dijo que para poder hablar del infierno había ido para ver y poder explicarle a la gente. Y dijo un buen hermano querido, dijo, bueno, hizo una visita preliminar, ¿verdad? Porque seguramente es el lugar que va a ocupar, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia, a la cual hacemos bien en estar atentos, no escuchando si un ángel se apareciera. Fíjese cómo el apóstol Pedro dice, no hagan caso de ninguna emoción. Hay personas que quieren sentir así, que deliran y para ver si Dios les está hablando, si Dios estuvo presente. Y otras personas quieren que se les aparezcan los ángeles. ¿Sí? No, dice ninguno de los dos, ni Pedro ni Pablo, dijeron, no, tenemos la palabra profética más segura. Si se les aparece un ángel, no le hagan caso, es un ángel, es un demonio que los quiere desviar. No busquen experiencias ni emociones, apeguémonos ¿a qué? A la palabra profética más segura. Es maravillosa tu palabra, dice, maravillosa, admirable. Por eso la ama tu siervo y por eso la guarda, dice. Por eso el salmista lo expresa de esta manera, ¿no? En segundo lugar, en el versículo 130, nos dice,
que esta palabra, el salmista hace un reconocimiento del poder iluminador y del poder salvífico de la palabra. Nos dice el principio de tus palabras, ¿no? La entrada de tus palabras. La versión 60 traduce: la exposición de tus palabras alumbra, la exposición de tus palabras ilumina, abre el entendimiento. El salmista está usando aquí, en aquel tiempo obviamente no había lámparas, no había corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces la ilustración que usa el salmista es que las casas estaban en oscuridad. Entonces al abrir la puerta entra la claridad, entra la luz, se ilumina la recámara, se ilumina la casa, ¿verdad? Eso es lo que está usando como ilustración. La entrada de tu palabra, dice, al entrar en contacto con tu palabra, el alma despierta, el alma es iluminada con conocimiento espiritual. Tan pronto como la palabra es expuesta, el alma recibe la luz espiritual que ilumina las tinieblas de confusión, las tinieblas de mentira y de error, ¿sí?, que prevalecen en la mente de los hombres desde que entró el pecado en el mundo. Cada ser humano nace con este virus, ¿no? Con su mente entenebrecida, con su corazón y sus deseos inclinados al mal, con su voluntad esclavizada al pecado, de tal manera que siempre prefiere el mal, que siempre prefiere el pecado a la verdad. Pero cuando empieza a entrar en contacto con la palabra, inmediatamente las tinieblas se desvanecen. Las personas comienzan a entender. Ustedes pueden preguntar, ¿no?, a cualquiera de los que estamos aquí, que hemos sido alcanzados por la verdad de Dios, cómo es que vivíamos en tinieblas y en algún momento dado se corrobora lo que dice aquí el versículo. La verdad de Dios llegó y resplandeció en nuestras mentes. Entonces, el enemigo había sembrado la cizaña, había sembrado el pecado, engañando a la humanidad entera, haciéndole creer, ¿no?, como muchos todavía creen por ahí, en una forma natural, ¿no?, guiados por su corazón pecador, creen que la rebeldía contra Dios les traerá felicidad y les traerá realización. Mas todo lo que vemos a lo largo de la historia humana es que solamente el diablo ha traído perdición y muerte, ¿no? El apóstol Juan decía: el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Mas Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, es a través de esta iluminación espiritual de la verdad que los hombres podemos encontrar el camino de retorno hacia Dios. ¿Sí? Hay muchos especialistas que pretenden estar dando continuamente opiniones y conferencias acerca de cómo resolver las cosas en este mundo, ¿verdad? Y todos tienen una opinión privilegiada, basada en sus experiencias, basada en que han leído 800 libros y la Escritura nos dice: no, la única manera de resolver los problemas de este mundo es que el hombre se vuelva a Dios, que el hombre encuentre la salvación en Cristo. Cualquiera que nos escuche, ese es tu problema principal. Si tú eres niño, si tú eres joven, si tú eres un adulto que ha vivido alejado de Dios, estás viviendo todos tus problemas de tu carácter, todos los problemas de tu mentalidad, toda tu inclinación, tus emociones hacia el pecado se deben a que nacimos con una naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Y eso es lo que hace que la humanidad entera sea pecaminosa, ¿sí?, y viva en rebeldía hacia Dios. Si todavía nos acordamos, antes de que el Señor tocara nuestros corazones, alguien nos acercaba una Biblia y se hacía así, hacía como dicen, ¿no?, hacía chiras, hacíamos así, no nos queríamos acercar. En la casa donde me tocó vivir decían: son evangélicos, ciérrales la puerta. Tirando la puerta, ¿no?
No queríamos saber absolutamente nada. Si aquí vienen a pedir la cooperación para la Virgencita de 15, a esos sí dales. Sí. Nos decían que esos eran los buenos, ¿no? Y qué tristeza, ¿no? Que no eran los buenos. La Escritura dice que son adoradores de demonios. Eso era lo que hacíamos. Adorábamos a los demonios directamente o nos adorábamos al demonio de nosotros mismos. Nuestro ego era el rey. Hasta que Dios viene y cuando es derrumbado ese ídolo, cuando es derrumbado el pecado, el poder dominante del pecado en nuestras vidas, por el poder de la gracia, entonces viene Cristo a reinar y viene la paz. Él es príncipe de paz. Entonces, y lo hace siempre a través de su palabra, ¿verdad? Hay personas que dicen, y no me puede convertir así. Hay personas como Naamán, que le dicen, zambúllete 7 veces en el río Jordán. ¿Cómo zambúllete 7 veces? ¿Que no hay ríos allá en Samaria más grandes? ¿Sí? O sea, cuando Dios te dice una cosa, o sea, yo te pregunto, ¿tú diseñaste los árboles, diseñaste los frutos, los sabores? No. Y te parecen buenos, ¿no? Disfrutas cada sabor, tienes papilas gustativas, algunos las tenemos medias bloqueadas de tantas carnitas que hemos comido, pero todavía funcionan, ¿verdad? ¿Sí? Degustamos y decimos, este está muy rico, está muy bien. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Dios ha diseñado todas las cosas y no se ha equivocado. Y Él es el que nos dice en su palabra que solamente es a través de la iluminación espiritual, por medio de su poderosa palabra, que los hombres pueden llegar a entender y resolver sus vidas volviéndose a Dios, arrepintiéndose de sus pecados. Cientos y miles de hombres han intentado reanudar, volver a empezar, resetear y otra vez resetear y empezar y vuelven a caer a lo mismo, ¿no? Porque lo que necesitan es un cambio interior, un cambio de naturaleza. Necesitan la iluminación del Espíritu Santo para entender la verdad y entender sus propias vidas. Y mientras eso no suceda, su vida se convertirá en un fracaso terrenal y en un fracaso eterno al salir de este mundo, ¿no? Entonces, la exposición de tu palabra dice, ilumina, alumbra, para guiarnos al arrepentimiento, para que podamos mirar a Cristo y seamos perdonados, reconciliados con Dios a través de la obra de Cristo. Aún la persona llamada aquí, dice, Dios hace a través de su palabra, hace entender. La iluminación por medio de tu palabra hace entender a los simples, a los más tontos, no a los más sencillos, es la idea. Cuando es iluminada por la verdad, la mente puede entender su más grande necesidad, ¿no? La más grande necesidad nuestra, ¿cuál es? Como los ángeles le dijeron a Lot, huye de la ira que vendrá, escapa por tu vida, para que puedas entender, ¿no? Que estás cautivo a voluntad del diablo, 2 Timoteo 2, 25 y 26, estás cautivo a voluntad del diablo, ¿sí? Y que Dios dice, ruega para que Dios te conceda, por si quizás te conceda el arrepentimiento. Por eso manda a los ministros que con palabras, con buenas palabras, de buena manera, dice, corrijan a los que se opongan, a los que se oponen a la verdad, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, ¿no? Entonces, Dios hace entender a los simples. ¿Qué hace entender? A ti, joven, a ti, niño, te hace entender que tu padre que te está protegiendo, que tu padre que te está estorbando para que no tomes la senda del pecado y del error, no es tu enemigo. Tu papá y tu mamá no son tus enemigos, más bien quieren tu salvación.
No quieren que termines como un burro sin oficio ni beneficio. Por eso te mandan a estudiar. Por eso invierten gran cantidad de dinero para que tú vayas a la universidad y vayas a la escuela. Para que no te conviertas en un burro sin oficio ni beneficio. Que tengas una preparación. No queremos los papás que nuestros hijos terminen como tantos de tus amigos más inteligentes, ¿no? Que fueron atrapados en los vicios y en la drogadicción y ahora son malvivientes y vagos, que ya no tienen oportunidad, que andan todos espantosamente mugrosos y apestosos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no les interesa bañarse, solo les interesa encontrar una piedra, una roca, un cristal, algo, aunque sea una hierbabuena para echarse algo, dicen, ¿no? Pobrecitos, fueron capturados por el vicio, ¿no? Hermanos, nuestros padres, ¿sí?, desean nuestra mejor forma de vida, ¿no? Roguemos para que el Señor ilumine las almas de nuestros niños, nuestros jóvenes con la verdad, para que alcancen salvación en Cristo. Así el apóstol Pablo explica su salvación, ¿no? En 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice que él también caminaba en tinieblas y en pecado, lo mismo que los demás, era hijo de ira, lo mismo que los demás, pero en un momento dado dice, resplandeció, ¿sí?, la verdad de Dios, la verdad de Cristo resplandeció, iluminando en su mente, no resplandeciendo para que conociera la verdad. Y aquel a quien Pablo perseguía, finalmente le sedujo y le atrajo para salvarlo y constituirlo como apóstol, como sabemos en la Escritura, ¿no? Rogamos y hermanos, los padres rogamos por nuestros hijos, la iglesia ruega por los que asisten, pero personalmente cada uno tiene que orar. Si tú no, nadie va, o sea, oramos por ti, pero si tú quieres ser salvado, quieres ser iluminado, tú tienes que orar, tú tienes que buscarlo. Yo te desafío a que lo hagas, te desafío a que, no, Dios no existe. Así decíamos muchos cuando éramos jóvenes, que Dios no existía. Hasta que oramos y sucedió algo, ¿no? Cuando oramos. Entonces, yo te desafío que lo hagas. Que no solamente oigas con los oídos físicos, sino que Dios te ilumine. Que pidas a Dios que te ilumine para que puedas ver a Cristo como el Salvador que tú necesitas. El salmista continúa regresando al versículo 131 ahora. Entonces son maravillosos tus testimonios, tus palabras, el principio, la verdad, la entrada de tus palabras ilumina, hace entender a los más sencillos. ¿Sí? Comprendiendo estas cosas, ahora el salmista dice en el versículo 31, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Yo entiendo lo maravilloso que es esto y yo me reconozco necesitado de ellos. ¿Sí? La ilustración que toma aquí usa dos ilustraciones. La primera de ellas es como la de un ciervo jadeante. Es un ciervo que ha sido perseguido para ser cazado y está jadeando, está babeando, obviamente con espuma en su nariz, en su hocico. Y el salmista pone esa ilustración. Así deseo yo la palabra, así la anhelo profundamente. La deseo con todo mi corazón. Mi boca abrí y suspiré. Nos había dicho, ¿no?, en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora dice, yo deseo esa palabra. El apóstol Pedro igualmente nos había dicho, ¿no?, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los dos tienen el mismo pensamiento. Uno pinta un animal sediento, el otro pone la figura de un bebé que anhela estar en el pecho de su madre alimentándose.
Los dos plantean la misma necesidad de los creyentes de la palabra de Dios así. Uno describe al siervo sediente, el otro un bebé hambriento. Y lo que están ilustrando es a los creyentes con una necesidad, ¿no?, de una relación viva con la palabra de Dios. Eso es lo que están ilustrando, eso es lo que nos están diciendo. Y de esta manera, al decirnos, ¿no?, de esta manera, desenmascaran a aquellos que dicen ser creyentes, pero que sin embargo no tienen una relación viva con la palabra. Son desenmascarados, ¿no? El siervo sediento lo descubres porque espumea su nariz, su hocico y tiene sed, está sediento por el agua, ¿no? El bebé está sediento por el pecho de su madre. Y los creyentes verdaderos estamos necesitados y sedientos de la palabra de Dios. Y aquellos que no tienen hambre y sed de la palabra de Dios son desenmascarados, ¿no? ¿Cómo qué? Probablemente como no creyentes, ¿no? No tienen una relación. La relación que tenemos con la palabra es la relación que tenemos con Dios. Si no tenemos relación con la palabra, entonces no tenemos ninguna relación con Dios. Así de sencillo, ¿no? Ay, ¿por qué son tan exagerados? ¿Por qué luego empiezan tirando machetazos y cachetadas y trompadas? Porque es así. Es la palabra la que Dios nos habla a través de su palabra. Si tú no tienes una relación con la palabra, o sea, yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo se mira el siervo jadeante? ¿Cómo se mira el niño necesitado del pecho de su madre? ¿Sí? O sea, estamos hablando de un siervo jadeante, de un niño necesitado del pecho de su madre, ¿sí? O de las personas que no se alimentan ni de agua. Hay personas que piensan entonces que no necesitan ni agua ni leche y andan todos flacos, ojerosos y muertos. Tienen semblante de muertos. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con el siervo? ¿Con el bebé? ¿O con el muerto? Por la relación que tú tienes con la palabra, ¿no? El salmista habla aquí de un deseo intenso, un anhelo profundo. Y él dice, desesperado, ¿no? Abrí mi boca y suspiré porque deseaba tus mandamientos, ¿no? Ahora, del versículo 132 al 134 expresa una oración, una petición cuádruple. Dice, mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre. Cuando estaba estudiando este pasaje, veía, esta es una oración que comúnmente acompaña la vida de todos los creyentes. ¿Qué pedimos cuando nos acercamos a Dios? Un pecador pide misericordia, ¿no? Es lo que está pidiendo. ¿Qué más pedimos en nuestras oraciones? No dejes que me vaya chueco, endereza mis caminos, no permitas que me equivoque. Aquí está. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Qué más pedimos? Que no me tropiece, que no vuelva a caer en los mismos pecados que he caído siempre, que vuelvo a otra vez lo mismo. Es lo que estamos pidiendo. Y guárdame de la violencia de los hombres. En una forma resumida, 135, así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Que tu rostro vaya con nosotros. Que tu presencia en la forma, en la columna de fuego, en la columna de nube vaya delante de nosotros. Que tu rostro resplandezca delante de nosotros. Nos guíes, nos lleves. Es la petición que cada uno de los creyentes hace. Nos reconocemos como pecadores necesitados de misericordia. Y esta parte, ¿no? Dice, como acostumbras con los que aman tu nombre. El mismo pensamiento de Jeremías, ¿no? Sí, como sé que me amas, sé que prolongarás tu misericordia conmigo, ¿no? Jeremías 31:3. Porque te amé, dice, te prolongué mi misericordia. El mismo concepto.
Y así rogamos a Dios, mira mi condición, ve cómo estoy, no puedo contra este pecado, si tú no me ayudas, no puedo luchar, no puedo vencer, socórreme, fortaléceme con tu gracia, no me dejes desviarme por un camino equivocado. Son las peticiones. Cuando seguimos el consejo de su palabra, entonces marchamos seguros, ¿no? Esto es lo que Dios quiere que haga, entonces por aquí me voy a conducir y nos sentimos bien. La vida nos parece mejor. O sea, evidentemente está desechado esa idea de algunos grupos, ¿no? Donde dicen, ¿qué voy a hacer? Esta muchacha está muy, muy guapa o este muchacho está muy guapo. Querrá Dios que yo ande. Entonces le hacen así, lo que salga, lo que tú digas, Dios. Y le apuntan ahí y dicen, mátala. Ah, no. Se equivocaron, ¿no? O sea, no, hermanos. ¿Sí? Pretendieron encontrar un sí o un no y encontraron algo desastroso ahí, ¿verdad? Entonces, no, la guianza de Dios es a través de ¿qué, hermano? Lo estamos viendo en todo el Salmo 119, a través de los principios, de las normas, de las enseñanzas, de los preceptos, de los mandamientos que Dios da en su palabra. Así Dios nos guía. ¿Sí? ¿Querrá Dios que me junte con esta bola de malvivientes? ¿Qué nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres? Aléjate de ellos. Tu papá y tu mamá tienen razón. Hermanos, ¿cuántas de estas cosas queremos inventar el hilo negro? Dios nos guía por su palabra. ¿Sí? Algunas personas dicen, irá a llover, y le hacen así, sacan el dedo así, a ver, para calcular la humedad, o yo no sé qué van a hacer, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, o sea, ¿cómo se llama la cosa esa que es un barómetro o qué es? Bueno, ustedes que saben de esas cosas pueden comprar uno, ¿verdad? Si tienen dinero suficiente. Entonces, no debemos dejarnos guiar por las emociones, por nuestros estados de ánimo, por inventos, por ruletas o por la suerte o cosas así. Todas esas cosas, bueno, si salgo y me lo encuentro quiere decir que sí, ¿no? Y ahí sale a ver si lo que quieren es hacer lo que su carne les está diciendo. Van a acabar mal, guiados exactamente por sus puros sentimientos, no por sus emociones. En lugar de juzgar con la palabra, ¿sí? Está todo greñudo, anda con arracadas por todas partes, pero como que sí le gusta la palabra, mamá. No, hombre. ¿Sí me explico? Sí, y ahora cada vez hay más videos donde dice, no juzga a las personas por su apariencia. Si te acerca un cuate con una pistola, no lo juzgues por su apariencia, no pienses que te quiere asaltar, no, ábrele la puerta de tu casa, sí, cómo no. Que seamos entendidos, ¿no? Conducidos por la palabra. Entonces, conociendo su propia condición de pecador, redimido, esa es la oración nuestra, ¿no? Que el pecado, la misma oración del apóstol Pablo, ¿sí? El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo de la gracia. ¿Sí? Entonces, roguemos a Dios para que el pecado no nos domine, no nos controle y marchemos en el camino de la obediencia. Algunas personas piensan que la salvación implica nada más poder y gracia para justificarnos en Cristo y luego la santificación como que se las tiene que ver uno por sí mismo. Y hemos dicho esta fórmula, ¿no? La fórmula de la Biblia. ¿Sí? La santificación depende el 100% de Dios y depende el 100% de ti. Las dos cosas. Tú eres 100% responsable de tu santificación y Dios te concederá, ¿no? Siempre su gracia. El 100% de la gracia se requiere para poder santificarnos y mortificar el pecado. Las dos cosas son verdad, las dos cosas son enseñadas en la Biblia.
Entonces, finalmente en esta parte pide ser protegido, ¿no?, de sus enemigos. Como sabemos que tenía tantos enemigos que procuraban matarlo, pide ser protegido. Algunos traducen esta parte, el versículo 134, redímeme de la violencia. Algunos manuscritos antiguos tienen redímeme de la violencia de Adán. Está curiosa la traducción ahí, ¿verdad? Ese concepto. Y lo único que se nos puede ocurrir es de el viejo hombre que está todavía ahí, ¿no?, con sus deseos pecaminosos, tratando de volvernos a llevar hacia el mal camino. A veces las personas me dicen, bueno, el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, pero los residuos, los remanentes que están ahí, son capaces de encender un infierno. Entonces hay que mortificarlos. Hay que mortificarlos, ¿no? Ahora, viene con esta petición cuádruple, entonces, misericordia y perdón, por ordenar sus pasos, es lo que está pidiendo, por santidad, por protección. Y en el versículo 135, en una forma resumida, pide que el rostro de Dios vaya delante de él, ¿no? Enséñame tus estatutos. Esta era parte de la bendición arónica, ¿verdad? Que el rostro de Dios resplandeciera para los hijos de Israel. Seremos guiados entonces si siempre ponemos el consejo y la palabra de Dios para dirigirnos, para aconsejarnos. Seremos guardados y protegidos siempre, ¿no?, por Dios mismo. Y concluye en el versículo 136 volviendo a recordarnos, ¿no?, la necesidad que siempre hemos estado viendo en este salmo, que repite el salmista, el ruego por las personas que se están perdiendo, ¿no? La palabra es para nosotros y hay hijos de Dios escogidos que esperan la palabra, no la piedra de toque, para ser despertados y atraídos a la salvación. Y nosotros solamente somos como si fuéramos eslabones en una cadena para llegar a la salvación, ¿no? A la salvación de otras personas que ni nos conocían, se acercaron a nosotros porque así estaba señalado en el proceso de nuestra redención, y nosotros no sabemos en cuál parte seremos usados para llevar la salvación a otras personas, ¿no? Entonces sigamos orando y predicando el Evangelio. Y no se puede, cuando nosotros pensamos siempre en la obra de salvación de otros, y pensamos que si no llevamos la palabra, ¿qué va a pasar con ellos? Con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas. ¿Se perderá? Imagínenlo usted, ¿no? Cuando estamos leyendo la historia, aunque muchos se afanen por decir que es una parábola, en realidad es una historia, ¿no?, de Lázaro, ¿sí?, que quería que fueran a hablarle a sus hermanos. Díganles que sí hay infierno, díganle que sí es cierto, ¿no? El rico decía, vayan, díganle a mis parientes que sí es cierto lo del infierno. Y nosotros los imaginamos, ¿no? Lea el pasaje, imagínese a los que están alrededor de nosotros que no son creyentes. Imagínelos así. ¿Queremos que eso suceda? No. Queremos que vengan, entonces hablemosles. Los tenemos cerca, ¿no? No va a venir otra persona desde muy lejos. Somos nosotros los que estamos ahí. Hablemos y oremos y dejemos que Dios obre a través de su palabra. Vamos a concluir con unos comentarios. En primer lugar, debemos considerar, al mirar el aprecio que el salmista tenía por la palabra, preguntarnos, ¿no?, ¿cuánto aprecio tenemos nosotros por la verdad de Dios?
Aquellos que nos ha tocado, si ellos que escucharon las sombras y las figuras, imagínense, ¿no? ¿Cuál sea nuestra responsabilidad después de haber escuchado la gran verdad de la encarnación y la obra, la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Cristo? Y habiendo escuchado esa verdad, permanecemos pasivos, es ¿cuánto apreciamos lo que Dios? ¿Qué significa? Significa que Dios tomó una naturaleza humana y vino para realizar la redención, ¿no? Ese es el tamaño de nuestro aprecio. Un amor infinito solamente puede ser correspondido por un agradecimiento y una obediencia igualmente infinita, ¿no? Cada uno de nosotros conoce la historia, no solamente del Antiguo Testamento, pero la historia de Cristo, ¿no? Como le dijo el apóstol Pablo a Agripa, oh Agripa, dice, tú sabes que no se ha hecho esto en algún rincón, ¿verdad? Antes decía, no, pues es que no hay pergaminos, no hay pergaminos en la tienda, ¿no? Ahorita hay Biblias en todas partes, en tu idioma. Entonces, es un Dios de maravillas, un Dios maravilloso al proveernos una redención tan completa y perfecta en la persona y en la obra de Cristo, ¿no? Por lo tanto, debemos estar infinitamente agradecidos con Él. Hay que notar en segundo lugar que la verdad de Dios, la iluminación, viene para los que son llamados aquí como personas simples. Mientras Dios da su gracia a los humildes, Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? No son los orgullosos, no son los que vienen a oír así como diciendo, ¿qué vas a decir? La verdad no va a hacer ninguna obra en sus corazones, ¿no? Es a los simples, a los sencillos, a los humildes, porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, ¿no? En tercer lugar, tenemos en las palabras de este párrafo, cuando menos, una descripción de 10 signos vitales. Ya ahora nos estamos poniendo como muy adoctorados. Entonces, 10 signos vitales de aquellos que han recibido la salvación de Cristo. Ya ve que ahora para todo hay listas checables. Sacan las listas checables, chécate y a ver cuántas hamburguesas hay aquí, a ver, y hacen los inventarios y todo ahí con sus listas checables. Aquí también podemos hacer una lista checable de signos vitales de aquellos que han recibido la salvación. El primer signo es que todos los que han recibido la salvación tienen un gran aprecio y una relación viva con la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice aquí, ¿verdad? En segundo lugar, el siguiente signo es que todos los verdaderos creyentes confesamos que vivimos en las tinieblas, en el error, en la confusión, y que fuimos iluminados también, que Dios abrió la puerta a través de iluminar nuestra mente. Hay personas que siempre te están preguntando, pero tú ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para cambiarte de religión? ¿Cómo le hiciste para cambiar tu mente? Y la respuesta está aquí, ¿no? Dios iluminó nuestras mentes y regeneró nuestras almas. No fuimos nosotros, como cantamos en ese himno, ¿no? No es que yo te haya buscado, sino que tú me buscaste a mí, ¿no? Y me encontraste. Fuimos iluminados y traídos a la salvación por la palabra viva. Pero ¿cómo? Yo he leído la Biblia y pues no me entra por aquí, me sale por acá. Ruega a Dios, ora a Dios. Ya oré una vez, ¿no? Cuando hayas orado unas 500 veces, entonces ya me dices a ver qué es lo que ha pasado con tus oraciones, si Dios responde o no, ¿verdad? Si no te dan ganas más que hacerlo 2 veces, seguramente terminarás en un desastre en tu vida, ¿verdad? En tercer lugar, aquí se manifiesta que los verdaderos creyentes tienen hambre y sed de la palabra, ¿no? No solamente la consideran maravillosa,
no solamente saben que necesitamos, ¿no?, la iluminación y el poder de Dios para entenderla, pero tenemos hambre y sed de esta palabra. En cuarto lugar, los creyentes se consideran a sí mismos como reos de la misericordia de Dios. Es lo que explica aquí el salmista, ¿no? Mírame y ten misericordia de mí. En quinto lugar, todos los creyentes verdaderos quieren que Dios ordene sus pasos, que Dios ordene su camino. ¿Sí? Todos los creyentes verdaderos queremos ser salvos y que la iniquidad, en este caso la palabra referida a la segunda parte de la tabla de los mandamientos, ¿no? Mientras la impiedad tiene que ver con los primeros 4 mandamientos, la iniquidad tiene que ver con la transgresión de los segundos 6 mandamientos, que ninguna iniquidad, ningún pecado se enseñoree de mí. Todos los creyentes oramos para que así sea. No queremos volver a ser los esclavos del pecado. Sabemos que el pecado es veneno que destruye las almas y no queremos caer otra vez en sus garras. En séptimo lugar, los creyentes verdaderos ruegan por la protección divina, ¿no? Redímeme de la violencia de los hombres. Sí. Los creyentes verdaderos, dice, guardaré tus mandamientos, lo está repitiendo continuamente. En noveno lugar, todos los creyentes verdaderos queremos que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros. Y la 10ª marca está ahí también, ¿no? Si lloramos y oramos, suplicamos por la salvación de las personas perdidas. Son marcas muy sencillas, ¿no? Esto puede ser usado como para un autoexamen de nuestra profesión de fe. Y pasamos la lista checable, ¿no? A ver si la aprobamos o no. Cada creyente sabemos que hemos repetido continuamente esta. Es la repetición de la experiencia. Comencé diciendo esto, ¿no? Que esta era una parte de la experiencia de nuestras vidas. Es como si sacáramos la fotografía de cualquiera de los creyentes. Así es como vivimos, así es como sentimos, así es como nos expresamos. En cuarto lugar, una vez más debemos dar las gracias a Dios por su maravillosa palabra, que es nuestra norma de fe y práctica. Siempre volvemos a preguntar al estudiar en este salmo, ¿qué sería de nosotros sin esta palabra, verdad? ¿Qué haríamos? Es que no hay leche en el refrigerador y no hay jamón y no hay pan. La misma necesidad, pero en sentido espiritual, ¿no? No nada más necesitamos comer. Si tenemos vida espiritual, no podemos estar sin esta palabra, ¿no? Y agradecemos siempre a Dios. Siempre estamos diciendo, la persona que dice, no, yo sí tengo una relación con la palabra de Dios. Cada domingo viene, no han visto mi Biblia por aquí. A algunos hasta se les olvida, la dejan por ahí, toda una Biblia por ahí olvidada, no sé si sea de alguien. Ya nadie va a querer pasar por ella si es de él, ¿verdad? Le va a dar vergüenza. El hermano ya la vio ahí. La levantan cada domingo, ¿no? Y la abren, pero hasta la abren al revés, ¿no? Algunos piensan que no nos fijamos, algunos tienen su Biblia así, ¿no? Y están muy atentos y la Biblia está al revés, ¿verdad? Debemos dar gracias a Dios por su palabra y darle gracias especialmente porque nos mostró a su Hijo Jesucristo y porque nos sacó de la condenación en que estábamos, ¿no? Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, queremos agradecer en esta mañana por tu palabra. Queremos darte las gracias porque es nuestra norma de fe y práctica, es la lámpara y la lumbrera que ilumina nuestras mentes, que nos marca el camino que debemos seguir. Fue el instrumento que tú usaste para salvarnos y conducirnos a tu glorioso Hijo Jesucristo. Y por ello queremos seguirte pidiendo que la uses para
salvar a aquellos que te están buscando. Que tengas misericordia de ellos, Padre, y así como nos conduciste a tu Hijo Jesucristo, que también a ellos les conduzcas para que lo miren y vean su maravillosa obra de obediencia activa y pasiva que nos ha librado y nos ha ganado el perdón y la salvación eterna. Te bendecimos por ello, por el testimonio de tu palabra, y te damos gracias suplicándote que sigas fortaleciéndonos en el hombre interior para la obediencia de tus mandamientos y que podamos ser sal y luz en medio de este mundo, Señor. Ten misericordia, Señor, y acerca a tus hijos que has escogido para salvación y que los traigas, Padre, que sean añadidos a tus iglesias para que juntamente con ellos nos alegremos en ti y nos gocemos en tu verdad, Señor. Te amamos, te bendecimos por la salvación que tú nos has dado en Cristo y queremos rogarte que nos ayudes a crecer en obediencia y que nos ayudes a crecer en el servicio de tu palabra, Señor. Ponemos esta petición y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.